Son las 4:25 de la tarde, continuamos con más de Café Global y bueno, vamos a hacer un análisis que yo creo que es crucial en esta época del año y que impacta directamente a nuestros bolsillos y es la economía latinoamericana que está cerrando con cifras que exigen definitivamente una lectura experta. ¿Estamos ante una recuperación desigual o frente a una nueva desaceleración? Precisamente para descifrar las proyecciones y los retos que señalan organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, hoy nos acompaña el doctor en economía José González. Él es economista, analista internacional y lo vamos a tener en un par de minutos porque está repicando el teléfono. Pero bueno, hay casos interesantes para poder entender las claves de nuestros países. Bueno, Brasil, como siempre, pues es el gigante regional que tiene impacto también global y es crucial por ser la economía más grande de América Latina y la duodécima a nivel mundial, el único país de América Latina más que forma parte formal y desde el inicio del grupo de los llamados los Brexit, junto a Rusia, India, China, Sudáfrica y desde luego Brasil. Está el caso de México, que bueno, es el gran enlace con Estados Unidos y Canadá. Es esa bisagra, podríamos decir, entre América Latina y el norte del continente. Está el caso Chile, que presenta pues estabilidad y una fuerte dependencia al cobre, pero donde el modelo de estabilidad macroeconómica y la apertura comercial han sido claves para su desarrollo en los últimos tiempos. Está el caso de Colombia, con su gestión macroeconómica y deuda externa, también siempre pues muy bañada de problemas sociales, con una permanente lucha contra grupos irregulares, armados, etcétera, pero que tiene también cosas importantes que decir en la economía de América Latina. El caso Perú, una resiliencia económica versus un ruido político permanente en la dinámica peruana y el caso desde luego de Venezuela que bueno tiene sus propias complejidades donde un dato importante allí siempre es la migración y su permanente dependencia al petróleo como fuente de ingresos nacional. Así que bueno, vamos a analizar con el profesor José González, economista y analista internacional, este tema y sobre todo por qué se están dando estas distintas lecturas entre el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL que están teniendo como criterios distintos a la hora de analizar la situación y el futuro económico de América Latina, basada desde luego en lo que son los datos recientes y el funcionamiento reciente de nuestra economía. Y todo esto además donde pareciera que hay un rumbo continental más tendente hacia la derecha. Vimos ayer las elecciones en Honduras, donde dos candidatos que representan a ese lado del espectro político, pues son los que se están disputando el primero y el segundo lugar con muy pocos votos de diferencia. Hasta ahora se habla de unos 500 votos de diferencia apenas entre el primero y el segundo. Y está dentro de 15 días una segunda vuelta de las elecciones en Chile, donde, de acuerdo a todos los pronósticos, a todas las encuestas, a todas las proyecciones, podría ser el señor Katz el que gane las elecciones en esta segunda vuelta allí en Chile. Así que bueno, hay que analizar con cuidado lo que está ocurriendo en lo político, que va a tener impacto definitivo también en lo económico y lo social y bueno, de una manera cualquiera de estos escenarios tarde o temprano termina afectando y termina impactando también a la realidad venezolana y por eso nos ha interesado mucho meterle el ojo y conversar con expertos a propósito de lo que está allí ocurriendo. Son las 4:29, no sé si nos dará tiempo, no, bueno, estamos tratando de comunicarnos, se nos ha caído varias veces la comunicación, está en España el profesor José González y hemos tenido algunos problemas en la comunicación, pero lo vamos a hacer, muchachos, si les parece, escuchamos buena música aquí en Éxitos y al regreso nos quedamos ya con todos ustedes y nuestro invitado para analizar el cierre de la economía latinoamericana en este año 2025, las proyecciones para este próximo 2026, bajo la lupa de estos organismos, el Fondo Monetario Internacional y también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Buena música, ya venimos con más de Café Global. Información que acompaña. Encuentro de generaciones. Éxitos.
Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Laboratorios Elmore tiene más de 65 años brindando a todos los venezolanos productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas. Y quiero hablarles hoy de los probióticos de Laboratorios Elmore, que tiene el nombre de Liolactil. Es un probiótico absolutamente bien documentado para restablecer tu microbiota, la microbiota intestinal, que va a permitir que tu sistema inmunológico, por ejemplo, funcione de
una manera mucho más fortalecida, que tu proceso digestivo sea mucho más saludable y que te sientas maravillosamente bien. Es de origen humano. Leolactil tiene más de 1.500 millones de UFC, que son unidades formadoras de colonia de Lactobacillus rhamnosus, y viene en dos cómodas presentaciones. Está en la versión en sobres granulada para disolver en cualquier líquido, ideal para los más pequeños y también para las personas mayores, y en cápsulas de 250 miligramos para los adultos. Es, como te digo, completamente seguro y lo puedes utilizar a diario. Recuerda ese nombre, Leolactil, si lo que estás buscando es un buen probiótico para tu organismo. Y es de Laboratorios Elmore. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulta al médico. Economía global. Claves, cifras y contexto. Café Global. Con Unai Amenábar. 4:42 minutos de la tarde, como les decía en la parte anterior. Bueno, hoy nos vamos a ocupar aquí en Café Global de la economía y de la economía global, porque estamos frente a una recuperación desigual o estamos frente a una nueva desaceleración en la región. Y vamos a analizar rápidamente las situaciones de Brasil, de México, de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela. Y lo vamos a hacer con el doctor Gustavo Martínez. Él es licenciado en economía, máster en bolsa, asesor financiero europeo, profesor universitario en finanzas, Master Value Investing y ciclo OMA Business School Madrid. Su cuenta en Instagram, @Gustavo Bolsa. Profesor Martínez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global aquí en Circuito Éxitos. ¿Cómo está? Muy bien, pues muy feliz de estar con vosotros. Igualmente, igualmente. Bueno, vemos que en estas cifras que regularmente emite la CEPAL y existe el Fondo Monetario Internacional, pareciera que hay como distintas lecturas acerca de lo que está pasando en América Latina. No sé cómo está viendo usted la situación, frente a qué panorama nos encontramos al querer analizar el comportamiento económico de nuestros países en este año 2025 y las proyecciones, desde luego, para el 2026. Bueno, yo creo que efectivamente hay distintas lecturas sobre distintos países, ¿no? Y también depende mucho del prisma con el que se mida, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que hay instituciones que tienen cierto interés en decir unas cosas y otras, pero en general yo lo que sí que veo es que la fuerte desaceleración que está viviendo el mundo en general, aunque en Estados Unidos se note menos, sí que está impactando en algunos países de Latinoamérica, pero en otros quizás sea mucho más, el impacto sea mucho más suave y hablamos más de un soft landing, ¿no? Sí. ¿Cuáles podrían ser esos Por países ejemplo, que están en mexores condiciones o que van a pasar ese soft landing de la desaceleración global? yo creo que hay algo, a ver, salvaguardando un poco el caso de Argentina, que es un poco especial, Sí. donde ya vemos que se está reduciendo la desinflación, también está el lado de las primas de riesgo están rebajando, etcétera, etcétera, pero que vienen en inflaciones muy fuertes. En general, yo creo que hay algunos países que están más preparados para aguantar el impacto, como pueda ser Chile, o algunos países que están, llevando políticas económicas que son más basadas en el libre mercado, ¿no? Y en el sector privado, ¿no? Yo creo que hay otros países donde eso va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual Brasil pues lo va a tener más difícil, ¿no? El futuro, o propia Colombia con las políticas que está llevando de intervencionismo, ¿no? Brasil y Colombia, ¿por qué? Tal vez el hecho que sus líneas políticas sean más orientadas hacia la izquierda hace que cualquier medida económica sea más difícil de adelantar. Bueno, también Claro, México el está hecho de que con un gobierno de izquierda y no sabemos si está en el mismo grupo. sí, lo que pasa es que en México hay mucha economía sumergida que sostiene el país en cierto modo. Yo creo que los capitales que hay en México hace que se pueda aguantar más, aunque sí que es verdad que dentro del propio México hay ciudades y ciudades, ¿no? Pero Mm, yo creo que donde más el impacto, donde más países que pueden sufrir mucho más, aislando a Argentina, como digo, que sí. creo que puede ser el país que mejor lo haga la próxima década si sigue con estas políticas ultraliberales, yo creo que Colombia y sobre todo Brasil lo van a tener muy complicado si finalmente el mundo entra en una recesión, donde parece que vamos a ir, y sobre todo si Estados Unidos mete en recesión al resto del mundo, porque no olvidemos que toda la inflación que se está generando a nivel mundial parte de Estados Unidos, Sí. ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, profesor, cómo lo ve?
Bueno, yo creo que Chile ahora está intentando dar un giro de 180 grados clarísimo, ¿no? Ujú. Porque ve perfectamente que las políticas de intervencionismo, pues lo único que pueden hacer es volver al pasado, a políticas donde ya vivieron, en las cuales el retroceso puede ser muy pronunciado, ¿no? De hecho, ya hemos visto que algunas cifras de paro, algunas cifras de crecimiento negativo del Producto Interior Bruto han impulsado rápidamente cambios de gobierno, ¿no? Y lo que se está produciendo en Chile ahora mismo, pues es eso, ¿no? Es que parte de la población sabe perfectamente que si se pasan con el intervencionismo pueden volver otra vez a desaceleraciones fuertes y por qué no volver a caer a la pobreza, ¿no? Y pareciera más en el caso de Chile que como que se invirtió mucha energía en un cambio constitucional que no se logró al final, ¿no? Entonces pareciera que se apostaba mucho por ese cambio constitucional a la hora de querer aplicar algunas políticas y bueno, el cambio no se dio y más bien los que están terminando por salir son quienes impulsaban ese cambio constitucional, ¿no? De nuevo, la política y Sí, la economía muy de la mano y cada vez pues con el abrazo más cerrado, ¿no? sí, de hecho la economía va por delante, ¿no? La Ujú, política siempre va un paso por detrás y de hecho, bueno, la economía te va diciendo lo que tienes que hacer y si no lo haces, pues acabas por reventar todo, ¿no? Que es lo que ha ujú. pasado siempre con las políticas de intervención, con las políticas de macroestado, con las políticas de socialismo, ¿no? Pero yo creo que sí, que en Chile lo que se ha intentado es hacer una cosa que no ha salido, se ha dado un paso en falso y ahora parece que se quiere girar, ¿no? Porque Ujú. precisamente podría acabar en tragedia, ¿no? Y yo creo que los chilenos pues están curados de espanto en ese sentido. Así es. Hay un caso interesante que es el de Perú, ¿no? Donde pareciera que en lo político están muy revueltos siempre, tienen casi que un Mm. país que está en una permanente crisis política, por lo menos hace 6, 8 años, fácil, podemos hablar de una crisis permanente en Perú en lo político, pero en lo económico pareciera que las cosas están funcionando más o menos bien, hay como una resiliencia entre los peruanos para soportar todo ese embate de lo político. No, no sé cómo lo ve usted. Sí, sí, no, no, exactamente igual. Es un caso bastante curioso y además que se está poniendo el foco en estudiar precisamente que el impacto de la política, donde se ve que no hay un gobierno claro, donde se ve que hay un revuelo bastante curioso, no está impactando demasiado en la economía, que se está imponiendo de alguna manera el libre mercado, dentro de lo que se puede instalar allí, ¿no? Pero Ujú. creo que eso es lo que está haciendo a tirar un poco de Perú y no, por ejemplo, otros países como Ecuador, que ya directamente se han hundido, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablamos un poco por arriba del caso Brasil, pero Brasil tiene una particularidad que pareciera que está como mucho más mirando hacia un panorama global con más fuerza que los demás países de América Latina. Y yo creo que siempre ha sido así. México y Brasil siempre han sido los países punteros en América Latina, pero el hecho de formar parte de los Brexit, por ejemplo, yo no sé si eso le da una cierta ventaja o por el contrario se convierte ese organismo en ser una camisa de fuerza a la hora de querer tener algo de creatividad o de libertad para accionar en uno u otro sentido. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Mm, Tiene sus ventajas pertenecer al Brexit y sus desventajas, ¿no? Lo que está claro es que al final los países que van a triunfar, y Brasil va a ser un actor predominante en el futuro, van a ser todos aquellos países que dejen a sus poblaciones comerciar libremente y crear empresas libremente sin asfixiarles económicamente, con impuestos, con regulación, con tasas y con, bueno, en general con corsés que hacen que la economía se ralentice de una forma acelerada, ¿no? Yo creo que ahí Argentina en los próximos años también tiene mucho que decir, pero no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel del mundo en general, porque como sabéis tiene un presidente que es completamente liberal, sí. con unas políticas que nunca se han dado prácticamente en ningún país del mundo y que podría ser la nota a destacar en los próximos años. Y que hasta ahora podríamos decir que las jugadas le han salido bien al presidente Milei, por lo menos de acuerdo a donde él quería llevar a la economía. ¿Qué tan sostenibles son en el tiempo? Bueno, eso ya el tiempo será el que lo diga, pero pareciera que el giro que está dando en lo macroeconómico al menos está dando resultados positivos. Sí, claro, también el punto de partida cuenta, ¿no? Y el punto de Claro. partida en Argentina era nefasto, era malísimo. O sea, tenemos inflaciones de 3 dígitos, uno de cada dos hombres eran pobres allí y bueno, pues el peso argentino, que todavía si ese vale nada, no valía nada, ¿no? Y luego Sí. tenemos también una prima de riesgo que la teníamos en 2000 y pico puntos básicos, que era una bestialidad. Ahora todo eso se ha reducido a poco que has financiado un poco
la economía con superávit o al menos con reducción de déficits públicos, ¿no? Sí. Entonces, eso los mercados lo financian con dinero, lo capitalizan la economía y lo aplauden, obviamente, porque son medidas que van a favor de la creación de riqueza. El caso Venezuela, ¿cómo lo ve en lo económico? Complejo, Ok. muy complicado, ¿no? O sea, Venezuela tiene cosas muy buenas, que son los venezolanos en general, que tienen ganas de hacer comercio. De hecho, todos los venezolanos que salen de España consiguen muy buenos puestos de trabajo fuera y suelen ser elementos muy productivos fuera del país, pero claro, en Venezuela tiene el problema que tiene, que todos sabemos cuál es, Claro, ¿no? y Pues además es un necesitas tema salir de un de una intervencionismo feroz migración. e intentar liberalizar la economía Sí. lo máximo posible, ¿no? Y que tenemos ese venezolano que usted nos dice bueno, que aporta mucho a la economía de aquellos países a donde va, pues han salido de Venezuela, ¿no? Para nosotros es una pérdida que se Claro. hayan ido todos estos venezolanos a buscar un mejor futuro Sí, en otra y parte, ¿no? además es un secreto a voces que todo el mundo sabe que los venezolanos son personas tremendamente productivas. Es decir, es que en el resto del mundo las empresas se lo rifan porque son personas, bueno, muy inteligentes, que saben coordinar, que saben producir bien. Claro, pero el problema o la pena es que tengan que huir de Venezuela porque allí son completamente maltratados en todos Sí. los sentidos, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, cómo lo ve? Hemos visto, ayer veíamos las elecciones en Honduras, donde, bueno, y está el caso Salvador también, giros más hacia la derecha en estos dos países, pero en su conjunto Centroamérica, ¿cómo lo aprecia? Bueno, yo creo que bueno, pues tenemos el lado de Panamá que está Ujú. creciendo bastante y está industrializándose mucho. Y luego, dentro de Panamá, yo creo que, o dentro de Centroamérica, creo que hay países que tienen mucho futuro, como Guatemala. Ujú. O también, bueno, Honduras puede ser que en el futuro también, si consiguen vencer este tipo de políticas que tienen intervencionistas, pudiera salir adelante. Pero yo creo que por los que más apostaría sería por Guatemala y probablemente por Panamá, ¿no? Mm. Costa Rica, bueno, Costa Rica siempre ha sido un caso como raro en América Sí, sí, Latina. No, normal no se le llamaba la Suiza de América Latina durante mucho tiempo. sí, bueno, no, pero Costa Rica es un país que en general tiene los deberes hechos. Ok, O sea, yo hablo de países que tienen algún tipo de síntoma, algún tipo de problema, ¿no? Yo creo que Costa Rica no será de los que más crezcan a futuro, pero porque ya es como dices tú, ¿no? Es un poco la Suiza de Centroamérica sí, y en general los que más veo, sobre todo países que, bueno, pues que tienen un punto de partida mucho más rezagado, ¿no? Como podría ser Guatemala, ¿no? sí. Y en definitiva, todos en América Latina siempre, bueno, en estos tiempos casi que el planeta completo depende mucho de lo que declare, de lo que diga, de lo que haga el gobierno de los Sí. Estados Unidos, sobre todo en tiempos de Trump. Pero, ¿cómo está viendo el peso que tiene los Estados Unidos sobre la economía, por lo menos Sí. continental, la economía americana? No, bueno, el peso de Estados Unidos es total. O sea, total y absoluto. De hecho, Argentina ahora mismo, pues si no llega a ser que Donald Trump sale a la palestra y dice que financia a Estados Unidos para rebajar las primas de riesgo, pues probablemente Milei lo hubiera pasado muy mal, ¿no? Claro, En general, yo creo que Estados Unidos abre y corta el grifo a toda Centroamérica y a toda Sudamérica. sí. Así que La- el peso es muy relevante, ¿no? Pero no solamente en Latinoamérica, en Europa Así también, es, en China también y en el resto del mundo también, ¿no? O sea, hoy por absolutamente. hoy Estados Unidos sigue teniendo una hegemonía total sobre el mundo, que es verdad que cada vez es menor y el dólar ha perdido fuerza en los últimos años, pero de momento sigue siendo hegemónico. Absolutamente. Las relaciones ya para finalizar, de América Latina, por ejemplo, con Europa. Sé que había un gran esfuerzo, sobre todo a través de Mercosur, de establecer buenos acuerdos con Europa, pero ha tenido también como muchos inconvenientes en el camino, porque algunos consideran que hay como tratos desiguales a las importaciones de Mercosur frente a las producciones de los mismos europeos. Hay como cierta controversia en ese sentido, pero ¿cómo ven las relaciones entre ambos continentes? Bueno, yo creo que están yendo a peor. Mm, O sea, yo creo que Europa y LATAM en general pues tenían mejores relaciones en el pasado y eso también te digo que es porque Europa está retrocediendo muchísimo en todas las políticas que ha hecho. mm, El intervencionismo en Europa es feroz y yo creo que ahora mismo tiene mucho más potencial Latinoamérica
que Europa en general, que hemos vivido un retroceso en los últimos 10 años bestial, ¿no? Y nos hemos cargado todo lo que hacíamos bien, nos lo hemos cargado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que será Latinoamérica quien consiga o quien fortalezca las relaciones con Europa, pero no va a ser respondida igual porque Europa tendrá sus propios problemas. Así es. Muchísimas gracias, profesor Martínez, por habernos dado estos minutos y estos análisis acerca de la economía continental. Gracias a vosotros. Gracias. Era Gustavo Martínez, licenciado en Economía, máster en Bolsa, asesor financiero europeo, profesor universitario en finanzas. Su cuenta en Instagram, @Gustavo Bolsa.